estar en tu casa una vez más para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Permítenos gozarnos, Señor, y entregarte lo mejor de nosotros el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 51:15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En esta hora vamos a alabarle y glorificar su nombre a través de un hermoso himno, el número 52. Le invito a que lo cante con nosotros. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con el supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó. En Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con el supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga ayer. Por fe llegué al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con el supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Una vez más, dígale: es Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con el supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Es hermoso entonar los himnos de gloria y triunfo a nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en esta hora. ¿Cuántos tenemos un Dios real? ¿Podemos decir gloria a Dios en esta hora? Le cantamos a un Dios vivo y en esta hora lo declaramos con nuestra boca. Que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero esto sé. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No puedo explicar cómo me sentí
cuando Jesús me perdonó. Pero esto sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Una vez más, dígale: mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, tu dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. ¿Cuántos tenemos un Dios real? Podemos decir gloria a Dios, dar gracias a Dios. Él ha sido bueno, hermano. Es bueno que abramos nuestros labios para glorificar su nombre. Él nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. En esta hora vamos a, si usted puede cerrar sus ojos, entrar en un momento de adoración a nuestro Dios. Él, siendo Dios, dejó todo y vino al mundo a salvarnos. Por eso lo recordamos y le damos gracias. En adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar. Una vez más, puede alzar su voz. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mis deudas pagar de la cruz al morir, de la muerte a
nombre levantaré. Una vez más, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la luz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te adoramos, Señor. Oramos en esa hora. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me puedo conformar, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Dígale, hermano, no me quiero conformar. Probado y quiero más. No me quiero conformar, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Con mi vida quiero adorar lo que soy,
enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti. ¿Puedes decirlo una vez más? Yo quiero enamorarme más de ti. Entre más pasa el tiempo, quiero enamorarme, Señor. Quiero seguir tus pasos y alabarte, adorarte con mi vida. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¿Por qué no eleva una oración a nuestro Dios? Señor, que mi vida sea para ti. Su presencia está aquí, hermano, no la desperdiciemos. Él está aquí, Él está aquí, Él viene a llenar, Él viene a sanar. No se canse de abrir sus labios al Rey, exaltar su nombre y glorificarlo. Oh, te adoro, Señor. Pongámonos a cuentas con Dios en esta hora. Oh, Señor. ¿Por qué no le cantamos una última vez y le decimos: quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te adoramos, Rey. No se canse de exaltar su nombre. Abra sus labios, dígale: gracias, Señor, gracias, Rey, por la oportunidad que me sigues dando, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, Dios, saciarme. Enamórame de ti, Señor. Dígale que tu presencia en esta hora, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, oh Señor. Enamórame
nuestra voz y le cantamos al Rey de Reyes. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Puedo cantarle con su voz. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Gracias damos, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tu presencia está con nosotros, Padre Santo, porque sabemos que tú estás en este lugar, Padre bendito. Gracias por tus misericordias. Creemos en ti, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dejamos el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Siempre es una bendición estar aquí en la casa de Dios y alabarle y glorificar su nombre. Hoy quiero llevarles a una reflexión. Dios bendiga a nuestra hermana Betty, que ya está con nosotros también después de pasar este proceso difícil de la pérdida de su mamita, de su mamá. Bueno, Dios fortalezca a toda la familia, a Rodi también, de verlo, Juanita, aquí también ya integrados después de pasar este proceso también de enfermedad. Qué bueno que ya los vemos aquí. Falta Raúl, que ya se está incorporando, poco a poco va a venir también la familia. Y pues vamos a esperar a otros que han caído en enfermedad, nuestro hermano Pedro Soto, nuestra hermana Esther, y así algunos hermanos, algunos que están pasando momentos difíciles. Vamos a un pasaje, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Y considerando esta lectura de la curación de un cojo, de un hombre que nació así, y queda en evidencia, queda de manifiesto el poder y la misericordia de Dios en esta lectura. Por eso yo quisiera hablar de que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, leemos del verso 1 al verso 10, por favor, hermanos.
Dice Pedro y Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10, Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Esta puerta se le llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y ahí viene la reacción, dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pueden ocupar sus lugares. Este es uno de los acontecimientos que enmarcaron la vida de los apóstoles y del comienzo de una etapa muy diferente para toda la historia de la humanidad, que estaba fuera del formato de todos los pueblos, de todas las naciones. El diseño que Dios estaba haciendo especialmente para la iglesia. Y cuando nosotros analizamos con mucho cuidado, encontramos cosas muy interesantes, hermanos, en este pasaje, porque es una de las experiencias que le dieron a la iglesia toda la fuerza, toda la dinámica, pero también todo el enfoque que ellos necesitaban para poder caminar con mucha seguridad y con mucha confianza. Esta hora novena, como se le menciona aquí, nada sucede por casualidad en el plan de Dios. Todo está en un diseño divino. A veces lo decimos fácilmente, pero realmente, hermanos, no alcanzamos a penetrar nosotros en ese mundo tan complicado para la mente humana. El hecho de decir que todo se mueve dentro del formato de Dios, de la voluntad de Dios. Lo decimos, pero a veces no alcanzamos a discernirlo en toda su magnitud. Por ejemplo, esta hora novena, como lo menciona Lucas, de acuerdo al formato de la costumbre judía, era la hora en que Cristo murió, la hora novena, la de la oración, la de los sacrificios que seguía después de la hora de la oración, seguía la hora de los sacrificios. Y considerando todo ese formato, es más o menos la hora en que Cristo murió. Y la muerte de Cristo tiene un valor muy especial para todos nosotros, porque claramente está para nosotros bien definido la idea de que Él llevó todas nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. La idea de que tanto Juan como Pedro, Juan es el mensajero del amor. Ese fue el encargo que Jesús le hizo a Juan, el apóstol, Juan Zebedeo. Era el apóstol del amor. Le encargó a él que se proyectara sobre esa comunión de predicar y de enseñar por amor. Pedro
se le dio el encargo de llevar un mensaje a todos, tanto judíos, samaritanos, gentiles. Andrés, el que poco se menciona después de la muerte de Cristo, él era el jefe de todos los apóstoles. Él era el que dirigía toda la logística de Jesús. Pero vemos que después de eso, a Andrés se le quita ese encargo y Pedro y Juan asumen una responsabilidad, aunque venían de dos culturas diferentes, aunque eran del mismo pueblo, de la misma nación. Sin embargo, tenían conceptos totalmente diferentes, de tal manera que se contrapunteaban. Vamos, no se caían bien, porque esos grupos pequeños de venir de la descendencia de Benjamín, de la descendencia de Judá o de la descendencia de los hijos de Jacob, los hacía tener separaciones. Mas sin embargo, lo que vemos aquí es que Pedro y Juan, haciendo a un lado sus diferencias, llevan el mensaje. Y esa hora novena era una hora específica que el Señor había definido en su plan, precisamente para manifestarse. Y es interesante lo que usted y yo hemos leído. Mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 3. Me gusta algo que quizá ustedes no lo notan, porque tendríamos que ir al trasfondo de estos dos personajes, pero hay una palabra clave ahí que es esencial y que a veces nosotros pasamos por alto. Mire lo que dice en el verso 1: Pedro y Juan subían ¿cómo? Díganlo ustedes, ¿subían qué? Esto es el primer milagro, que subían juntos los dos. ¿Saben ustedes que en el ministerio de Jesús ellos jamás estuvieron de acuerdo? Ellos no había, aunque estaban ahí, pero no estaban en la misma sintonía. Pero aquí sucede algo maravilloso, como lo narra Lucas, el doctor Lucas, que era un doctor en medicina. Dice, subían juntos al templo. Y eso es algo extraordinario. A la de la oración. Cuando nosotros revisamos con mucho detalle esto, hermanos, observamos algunas cosas interesantes. Estos dos personajes, tanto Pedro como Juan, que son los que más trascendieron de los 12, porque nunca más volvimos a saber de Andrés. Nunca más volvimos a saber de Judas. Nunca más volvimos a saber de Mateo. Solo recopiló algunas cosas y no las terminó de decirlas bien, pero cuando menos hizo el esfuerzo de dejarnos un legado a través de su evangelio, como lo hizo Marcos, el observador, como lo hizo Lucas, el que quería realmente convencerse para convencer a los demás de quién era realmente Jesús. Pero los que más trascienden son estos dos, que forman una pareja de hombres, discípulos, ahora con el nombramiento de apóstoles, que sacudieron al mundo de su tiempo. Antes de este momento, hermanos, de que Jesús los llamara, no eran más que simples pescadores. Y después de su llamamiento y de los 3 años de experiencia, de escuchar tantas parábolas, ¿sabe usted que Jesús narró 200 parábolas? Hay una de las que yo voy a narrarles el próximo domingo, no se lo pierdan. De una parábola que Jesús contó y que tiene un mensaje bien profundo y que es muy interesante que nosotros podamos entenderlo para poder corregir muchas cosas que nos están haciendo daño. Y es muy interesante, ojalá usted pudiera acompañarnos.
Pero después de esa experiencia, de todas las vivencias de los apóstoles, como lo es Pedro y Juan, que vivieron con Él, que anduvieron con Él, que durmieron con Él, esto de que no tenían dinero, hermanos, no es eso realmente lo que nosotros debemos asentar bien, porque en el tiempo de Jesús, Él se rodeó de gente económicamente bien poderosa. Un hombre solamente, uno solo, agradecido con Jesús porque lo sanó de lepra, le dejó todo lo que tenía, lo puso a los pies de los apóstoles. Era uno de los hombres más ricos, que cuando hacen un comparativo equivalente de la época al momento, era casi $1.200.000 que él trajo a los pies del maestro para que se usara y que no tuviera necesidad de nada. Hubo otros que vendían, de gente muy rica, que regalaban su dinero porque quedaban sorprendidos de la manera como Jesús trataba a la gente, cómo Jesús resolvía el problema de la gente, cómo Jesús les hacía dar un mensaje de esperanza a la gente, cómo Jesús, sin hacer diferencias de clases sociales ni de razas, hacía milagros extraordinarios. Y eso es lo que no ha cambiado para nosotros. Por eso nosotros tenemos un eslogan bíblico que dice que Jesús es el mismo, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pablo lo habla de otra manera y dice que ante el nombre de Jesús, hermanos, no hay nada, no hay diferencias, no hay ni hombres, ni mujeres, ni judíos, ni griegos, ni gentiles. Todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. Y de eso hablamos un poquito el domingo pasado. Al formar parte del cuerpo de Cristo, nadie en esa figura, en esa metáfora que hace uso el apóstol Pablo, nos da a nosotros la importancia que somos. No crea que yo soy más importante que usted porque estoy de este lado. No, todos somos importantes. No crea que los que están aquí arriba o los que están de aquel lado o los que de vez en cuando nos visitan con ministerios espectaculares son más importantes. No, hermano, todos somos importantes en el reino de Dios. Y es precisamente lo que ellos enfocaron, muchos de ellos. Por ejemplo, Lázaro, después de haber recibido aquel milagro extraordinario, María y Marta pusieron todas sus propiedades a los pies de Cristo. Lo haríamos nosotros. Hay quienes reciben y no dan nada, no hay problema. Aquella mujer, Jesús hace ese descubrimiento y esa declaración cuando aquella mujer a la que le fueron perdonados muchos pecados y que fue sacada del fondo de lo que era el fango de la inmundicia del pecado, y que vino y roció aquel perfume de nardo puro. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo: esta mujer desde que llegó no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Hermano, el problema de la iglesia hoy en día es que ya no lloramos cuando venimos al templo. Como que se nos hace muy, ¿cómo pudiéramos decir? Como que se nos hace muy exagerado, pero yo quiero hacer un término de los de nosotros, como que mucho fanatismo. Pero cuando uno dice, nosotros acostumbramos a decir que cuando la presencia de Dios, hasta los montes tiemblan ante la presencia de Dios. Como que nos ha faltado a que esto que hacemos, que es muy bonito, hermanos, abonarlo con lágrimas. Esas lágrimas que salen del corazón agradecido, de no olvidar jamás lo que éramos y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Todas esas cosas fueron archivadas en la mente y en el corazón de estos, de tal manera, hermanos, que aunque sí lo vieron, lo experimentaron, pero jamás creyeron que ellos iban a ser partícipes y actores en desarrollo de este maravilloso poder de Dios sobre ellos. Como por ejemplo, usted jamás se imagina orando por los enfermos y que estos sanen. Yo creo que no, porque usted como que no le cae todavía esa idea, porque
es que nos sentimos incompetentes, nos sentimos que esto ya nos superó. Pero hermanos, el Señor les dijo a los discípulos: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Yo no sé cuántos años tiene usted de haber aceptado a Jesucristo y jamás ha orado por un enfermo, y ha dado testimonio de que ha sido sanado. Dice: bueno, es que yo no soy como Jesús, ni soy como Pedro, ni soy como Juan. No, esto es para todos nosotros. Porque sobre todos, dice, sobre todos. Pero hay un secreto interesante, que cuando estos dos, tanto Pedro como Juan, lograron hacer a un lado, hermanos, todas esas cosas que los bloqueaban y que los alejaban del propósito de Dios, podemos ver este milagro. La presencia tanto de Juan como de Pedro quizá motivó a muchos de los que estaban ahí. Y nos dice en el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento. Es interesante, hermanos, anotar de cómo Lucas, por ejemplo, Roberto Lucas, no tuvo la inteligencia de anotar los nombres de las personas. Argumenta un gran predicador que ya está con el Señor, Gabriel Ortiz, dice: no tenía nombre porque puede llamarse como tú. Quizá ese fue su argumento, pero Lucas era muy inteligente. Lucas era muy quisquilloso porque él investigaba todo. Él no era emocionalista. Y aquí volvemos a ver que Lucas no le importó el nombre de la persona. Sería muy interesante saber cómo se llamaba. Era traído un hombre cojo de nacimiento. Y miren lo que dice su Biblia. Trae Biblia, vamos a leerla. A quien ponían, ¿cada cuándo? Dice, cada día, a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Fíjese, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Estos dos, Pedro y Juan, hermanos, eran comisionados por Jesús y eran reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles. Eran embajadores especiales de Jesús. Podemos pensar en por lo menos 3 razones, hermanos, que Lucas encontró para compartir este milagro. Primero, dar un ejemplo de lo que él mencionó en Hechos 2:43. Lea conmigo Hechos 2:43. Ahí está luego. ¿Qué dice? Léanlo ustedes. ¿Y sobrevino qué? ¿Por qué vino el temor? Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Por eso Lucas como que menciona esto en primer lugar. Segundo, para dar una excusa por contarnos sobre el otro sermón de Pedro. Porque después de ese evento maravilloso, hermanos, de ese acontecimiento que hizo que la gente tuviera temor, tuviera miedo, vamos a ver un momento, hermanos, interesante donde Pedro da el tercer sermón. ¿Sabe usted, hermano, que haciendo un análisis detallado, serio y profundo, Pedro era el menos capaz para hablar en público? Estaba mejor preparado otros que él. Tenían mejor escuela, como Mateo, que era cobrador de impuestos, que venía de una familia poderosa, rica, de Galilea, o cualquier otro de los apóstoles. Pedro era el menos competente, mas sin embargo, hay una cosa que yo he aprendido, hermano, que Dios usa lo que está a su alcance. Y cuando digo lo que está a su alcance, hablo de aquellos que están dispuestos a hacer todo lo que Él dice. Hay gente que sabe, pero no tiene disposición. Pero hay gente que no sabe, pero tiene disposición. Y Pedro se califica de esa manera. El más bocón, el que no pensaba las cosas antes de hablarlas,
el que no lograba, hermanos, dimensionar algunos conflictos en los que pudiera él causar o provocar, porque de repente saca la espada y le corta la oreja a Malco, y Jesús le dice: Pedro, cálmate, no es así, Pedro. Ese es Pedro. Mas sin embargo, Dios usa a las personas que están a su alcance. Dios usa a las personas que están en la disposición de hacer lo que Él quiere hacer. Quizá esas personas que tienen poco cerebro usado son los que Dios más va a usar, porque hacen uso de la capacidad espiritual de creer ciegamente lo que Jesús les dijo: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. En tercer lugar, para mostrar por qué los primeros cristianos fueron perseguidos, porque eso es a donde guía esta historia hermosa de este cuadro del que estamos viendo aquí. No crea usted, hermano, que los milagros, aunque sí impactaron a muchos y los llenaron de gozo, como en el caso de este hombre que estaba cojo de nacimiento, sin embargo, a los enemigos del evangelio esto les causaba enojo, ira, les causaba molestia. ¿Sabe usted por qué razón? Una de las causales por las cuales crucificaron a Jesús, hermano, porque lo relacionaban que todos los milagros que él hacía los hacía en el nombre de Belcebú. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos, en su tradición, su manera de pensar, ellos creían que esos endemoniados que había por cientos en Israel, esa clase de personas enfermas, que había cientos de personas enfermas en Israel, en cualquier parte, gente como ellos decían que esa era la maldición que ellos trajeron como herencia en esa cautividad donde ellos estuvieron en Babilonia, y se lo atribuían a los dioses babilónicos. Por eso, cuando ustedes han de recordar de aquel cuadro cuando Jesús llega a Gadara y ahí salió el endemoniado gadareno, que usted conoce la historia. El endemoniado gadareno dio voces, dice, como lo narran los evangelios, 3 de ellos, dice que dio voces y que le dijo: ¿por qué has venido a molestarnos? Yo sé quién eres, yo te conozco. En esas frases lo relacionan a Jesús, que por nombre de Belcebú él sacaba fuera a los demonios. Esa es la razón. Aunque los milagros traían grandes beneficios, mas sin embargo, ellos, hermano, el fanatismo religioso lo relacionaba con otras cosas negativas y lo relacionaba con las cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Y eso les causaba enojo. Ahora, fíjese, aparentemente, hermanos, Pedro y Juan no vieron ningún problema con continuar con su costumbre judía de tener oración a ciertas horas del día. Lucas señala que Pedro y Juan iban al templo a la hora del sacrificio, a la hora de la oración, que seguía del sacrificio en la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, era la hora del sacrificio. Ellos sabían que el sistema basado en los sacrificios había sido cumplido con el sacrificio perfecto de Cristo que Él ofreció en la cruz del Calvario. Pero lo que se ve aquí es la intención de Pedro y Juan de orar según el rito de la ley. Pero esta hora novena, como les dije ya, era la hora del día. En ese entonces tenía un significado especial para ellos, porque era precisamente la hora, hermanos, cuando Jesús gritó en la cruz: consumado es. Lea conmigo, por favor, ahí en San Juan capítulo 19. San Juan 19, ahí está cerquita.
verso 28. Después de eso, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y había ahí también una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron en la boca. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu a la hora 9. Y es ahí cuando ellos acostumbraban para recordar ese momento del sacrificio perfecto de Cristo. Por eso nosotros, siguiendo otro molde, nosotros, hermano, no tenemos nuestra buena relación o comunión con el Padre los sábados, como eso lo hacen los adventistas o sabatistas. Nosotros lo hacemos el primer día de la semana, que fue cuando Jesús se levantó de los muertos. Para recordar ese evento, para recordar ese momento, para exaltar y no olvidar jamás que Jesús se levantó el primer día de la semana. Por eso acostumbramos a reunirnos los domingos. Desde entonces, el primer día de la semana, ellos a la hora 9 acostumbraban ir al templo, ver los sacrificios, para recordar que el sacrificio perfecto de Cristo había consumado todas esas obras de sacrificio y que el sacrificio de Cristo era perfecto. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, también podemos ver algunas cosas interesantes. Volvamos al personaje que no es el central del personaje, pero vamos a hablar un poquito ya del cojo, sin esperanza, sin fe. Pero él se encontró con unos hombres que quizá le hablaron de estos, como se les conocía, como los caminantes, y les hablaron: ellos son los que andaban con el caminante, porque Jesús así era conocido, como el caminante, el hijo del carpintero. No crean que era a Jesús lo vitorearon como ahora, hermanos, se le reconoce, sino que a él lo rechazaron. Por eso él lloró y dijo: Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero nunca quisiste. Siempre encontró rechazo. Incluso María, sus hermanos rechazaban todo lo que él hacía. Había un rechazo porque solo problemas le traía, solo incomodidades le traía a la familia, porque era señalado como una persona que siempre estaba causando problemas en las costumbres judaizantes. Sin embargo, hermanos, podemos ver cómo este hombre que estaba sin esperanza, sin fe, algunos hombres le hablaron de los caminantes, de aquellos que andaban con Jesús. Cuando vio a Pedro, lea conmigo el verso 3 del capítulo 3 de Hechos. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Según Josefo, hermanos, la puerta del templo era una puerta, yo creo que lo doble de esta altura que tiene aquí, lo doble. Ni 30 hombres podían abrirla. Se necesitaban más de 30 hombres para abrir. Es de un metal especial que ellos lo hicieron, según el historiador judío Josefo. Estaba hecha de un fino latón corinto de 75 pies de altura. Eran unas enormes puertas dobles, tan hermosas, que se excedió grandemente, en menos a ellas, que eran cubiertas con plata y con oro. Por eso se le llamaba la puerta la hermosa. El templo no se llamaba la hermosa, como yo escuchaba muchos mensajes de niño. El templo no se llamaba la hermosa, era el templo de Jerusalén. La puerta, una de las puertas de entrada, era esa puerta que se llamaba la hermosa, porque era enorme, de dos. Eran dobles. Y sobre esa puerta hermosa, el contraste, ahí colocaban a un hombre
que daba lástima. Y pasaban por ahí los penitentes, los que iban a ofrecer sacrificio, y él estaba ahí para pedir limosna, para mendigar, que le rogaba. Sencillamente este hombre quería ser apoyado en la condición en que estaba. Pero sabe una cosa, lo que nosotros vemos en el desenlace final de este cuadro es que él esperaba recibir unas monedas a cambio. Pero sabe una cosa que yo he aprendido siempre en el formato de Dios y en los cuadros de Dios, que Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. A veces yo pido y pido mal, porque mi capacidad está limitada, pero yo a veces estoy esperando recibir algo de alguien y está bien. Pero cuando esperamos en Jehová, cuando esperamos en Dios, cuando esperamos en Jesús, Él tiene cosas mejores para nosotros. Él les rogaba que le diesen limosna, pero Pedro y Juan tenían algo mucho mejor para él ese día. Y cada vez que nosotros vengamos a la casa de Dios, hermano, debemos venir con esa motivación y con esa expectativa de que Dios tiene algo mucho mejor que lo que yo puedo pedirle. Jesús quería cambiar su condición de mendigo, de un hombre que estuviera siempre dependiente de los demás. Quería cambiarlo para ser un hombre libre, un hombre bendecido, un hombre igual que los demás. Eso es lo que Dios siempre nos enseña. Él esperaba recibir algo de ellos. Y es entonces cuando Pedro y Juan, dice, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. El hombre, hermanos, tenía una buena razón para creer en pedir limosna en la puerta La Hermosa. Él sabía que podrían apoyarlo. Hay una fuerte tradición judía, hermanos, de dar limosna, dar a los pobres, especialmente a los mendigos. En el judaísmo, el hacer esto es como un acto de justicia, porque la Biblia así lo dice. Ya lo hemos platicado, que el que le presta a los pobres le está prestando a Dios, y Dios se lo remunera. Pruébelo, haga el intento. Ya lo expliqué un poquito yo esto. Pero lo que Pedro dijo al hombre cojo, hermanos, fue algo que lo sacudió. Vaya conmigo al verso 6. Mas Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, sin lugar a duda, que le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero me gusta mucho esto cuando dice ahí, fijando en él los ojos. Lo que menos nosotros queremos hacer es mirar a una persona a los ojos cuando nos está pidiendo ayuda. La mayoría de las personas quieren ignorar a los mendigos y tienen cuidado de no mirarlos a los ojos. Cuando ellos miraron al hombre cojo tan fijamente, él probablemente pensó que iba a recibir un regalo grande, como diciendo: pon atención, porque lo que te vamos a dar es algo que tú jamás pensaste. Porque el verso 5 nos da la respuesta. ¿Qué dice el verso 5? Dice: él estuvo, ¿qué? Atento. Él esperaba recibir algo. Pero no se le olvide, hermano, que nosotros esperamos a veces recibir algo de alguien, pero Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios siempre nos va a sorprender. Dios siempre va más allá. Dios siempre nos da cosas que nosotros jamás imaginamos. Hemos sido sorprendidos de parte de Dios. El hombre cojo los volvió a mirar a Pedro y a Juan. Quizá estiró la mano hacia ellos, o tal vez extendió
el recipiente, el vaso para recibir aquella ofrenda generosa. Él esperaba recibir algo de ellos. Hay mucha gente, hermano, que espera recibir algo de nosotros. ¿Qué les podemos dar? A veces es más fácil dar lo que nos sobra y sentir tranquilidad de conciencia. Pero ahí estaba aquel hombre en el lugar indicado. Quizá tal vez si llegaba tarde unos minutos, no lograba entrar en el enlace con estos dos varones de Dios, pero llegó en el momento oportuno, llegó en el momento de Dios. Cuando justamente pasaron ellos, ahí estaba ya. ¿Qué tal si llegaba tarde? Hay algo muy importante, hermanos, que se llama nuestro destino. Nuestro corazón jamás se equivoca. Yo no iba a venir, mas sin embargo tuve, decimos a veces, la corazonada de ir. Vine y esa noche recibí el milagro. Yo no tenía programado venir, pero no sé, sentí deseos de ir y estar. Sentí con todo mi corazón venir. Y eso lo escuché muchas veces cuando oía testimonios. Sentí deseos en mi corazón de venir y vine, hermano. Y esta noche recibí el milagro. Cuando se asocian esas cosas, hermanos, en el momento, en el tiempo de Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas extraordinarias. Muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. No han llegado, porque no han superado muchas cosas. Y están, qué bueno que mantengan firme su expectativa. ¿Y yo cuándo? Pero muchos no han llegado. Y algunos su tiempo de oportunidad ya pasó. Por cualquier cosa. Esto es a lo que se le llama fe. Es una fe clara y sencilla. Aun si el hombre esperaba menos de lo que Jesús quiso otorgarle, pero debemos esperar las cosas correctas de parte de Dios. Miren, hermanos, muchas veces estamos más dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces estamos más dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar. Y nuestras expectaciones son bajas. Y con frecuencia perdemos la oportunidad por no tener activada nuestra fe. Por no, como dicen los que salen al campo, los campestres, no tienes activado tu radio. O no traes saldo en tu teléfono y cuando Dios quiere hablarte, se pasó la oportunidad. ¿Y yo cuándo? Ya pasó. Ya pasó. Aquel hombre escuchó una triste noticia cuando Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata. No tengo nada de dinero. Pero Pedro va más allá y le dice: pero sí tengo autoridad de Jesús para sanar a los enfermos. ¿Cuántos esta noche están enfermos, hermano? Levanten su mano los que están enfermos. Cualquier enfermedad. O son ángeles ustedes, o que no veo a nadie. No voy a. Usted está enfermo. ¿Quién más está enfermo? Usted también está enferma. ¿Usted quién más? Ustedes no están enfermos. Mira qué bendición. ¿Quién sabe de qué planeta viene? ¿Tú? ¿Ah, tú sí? Bueno, sí, yo ya la conozco. Nadie. Hermano, vayámonos a casa ya. El que no tiene alta presión, tiene baja presión, le duelen las muelas, le duele la cabeza, le duele. Llega a la casa y no quieren hacer de cenar porque le duelen las plantas del pie. Todo eso es maldad. Si tiene los pies planos, no sirve para nada. Ni para ir a la guerra tiene. Ni de enfermera sirve para irse, porque usted no sabe caminar, camina todo chueco. Por eso cuando viene un evangelista, lo primero que quiere orar es orar por para que los que tengan los pies planos se les ponga la curvatura, porque el tener pie plano ocasiona un sinnúmero de enfermedades, hasta la migraña viene por eso.
A veces nosotros vemos ridícula al evangelista que dice: a ver, vamos a que se le haga la curvatura al niño, porque una persona con los pies planos siempre, toda la vida va a ser un molcajete de enfermedades, hermano. Todo le duele, hasta la muela del juicio le duele. Pero una persona que recibe la bendición de Dios es algo diferente. Jesús quiere darnos algo más. Que nosotros no caigamos en el conformismo de vivir así, tranquilos, como si nada pasase. Pedro sabía cómo se sentía. Juan sabía cómo se sentía para hacer ese milagro extraordinario. Ellos no esperaban la fama ni buscaban eso. No tenemos ni oro ni plata, pero es mucho mejor lo que ahora te vamos a dar. Miren, hermanos, una de las cosas que estamos viviendo como iglesita es que tenemos todo, pero no tenemos el poder de Dios. No hay, de veras. Lo peor para la iglesia es que no tiene ese poder espiritual para decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y estás sano. Hay algo interesante, y con esto ya quiero terminar. Cuando Pedro y Juan no le dieron dinero, quizá podemos decir que el pobre cojo, hermanos, empezó a quejarse con enojo. Quizá diciendo: no me apoyan, no me ayudan, es un desastre en el que estoy, pero estos hombres no tienen misericordia. Pero Pedro y Juan, hermanos, querían algo más que apoyar al hombre en su condición. Ellos querían transformar su vida por el poder del Cristo resucitado. Ellos querían levantarlo de ese nivel. La iglesia fue diseñada no para proveer recursos, sino para solucionar problemas de la gente. Llevarlos a ese punto de conexión con Dios. La obra de la iglesia aquí en la tierra, amados hermanos, es la obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús. Y mire lo que le dice precisamente la clave del mensaje que Lucas logra rescatar. Léalo conmigo en el verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Pero, ¿qué dice ahí enseguida? Léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice? Pero lo que tengo te doy. O sea, lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para dar? A veces quisiéramos hacer algo, pero no podemos, no tenemos. Pero lo poquito que tenemos y lo compartimos, lo demás lo hace el Señor. El obrador de milagros se llama Jesús de Nazaret. Es ahí donde debemos asentarnos, porque la palabra está escrita y la palabra está diseñada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Él era el nazareno y era el estandarte de la iglesia en ese momento. Y viene la sanación del hombre que había estado cojo. Dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Tomándolo por la mano derecha, le levantó. Miren, hermanos, esto era una cosa, decir levántate y anda, pero era una cosa mucho mayor, tomar con tanta osadía la mano del hombre y levantarlo. En este momento Pedro recibió el don de fe que se describe en 1 Corintios capítulo 12 versículo 9. Es la habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación particular. Esto no era algo, hermanos, que Pedro hizo por capricho. Esto no es algo que Pedro hizo como un evento promocional. Él no lo hizo bajo la dirección específica de su instinto emocional,
sino más bien, hermanos, Él lo hizo bajo la dirección específica del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén, en Samaria. Cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pero fíjese, lo más asombroso de esto es que la fuerza no vino al hombre como hasta que Pedro dijo: levántate y anda. Y hasta que Pedro, tomándole por la mano derecha, dice, lo levantó. Quizá cuando nosotros vemos esta forma de expresión de Lucas, que era doctor, quizá solo un médico puede apreciar plenamente estas palabras, porque son palabras peculiares, técnicas de un hombre médico. La palabra traducida pie solo se usa por Lucas y no ocurre en ninguna otra parte. Indica su osadía de poder afirmársele los pies. La palabra tobillo es otra vez una frase que no se encuentra en ninguna otra parte. La palabra saltando describe al entrar repentinamente al zócalo del templo, cruzando la puerta hermosa. Esto es, hermanos, una cuidadosa descripción médica de lo que sucedió en conexión con este hombre. Porque mire lo que finalizo y con esto dice: saltando se puso en pie y anduvo. Son expresiones solamente técnicas de un doctor. Entró con ellos en el templo andando y saltando. ¿Y qué más dice ahí? Y alabando a Dios. Hermanos, esto es importante. Que usted y yo no nos desenfoquemos nunca de verdaderamente alabar a Dios. Cansados, muy cansados, pero aquí estamos. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y de una manera especial. Todos pasamos por momentos difíciles. Quizá lo que Dios ha hecho con nosotros va a asombrar a muchos. Y nuestros familiares van a ver y nos van a reconocer. Dicen: bueno, no te dolía esto, no te dolía que no estabas. Sí, pero en el momento de Dios, ese momento que yo aproveché, yo solamente quería esto, pero Dios me dio mucho más. ¿Cómo le haces para verte así? ¿Cómo le haces para superar esto? Bueno, nosotros confiamos en Dios, y cuando aplicamos nuestra fe en Dios, como esa bendición del cielo, amados hermanos, dice la palabra que la gente le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna. Tenía más de 40 años pidiendo limosna. ¿Dónde está esto? Vaya al capítulo 4, versículo 22, y con eso ya les invito a estar de pie. Capítulo 4, versículo 22. Léalo conmigo para que usted vea. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ¿qué? Más de 40 años. Dice un libro de la tradición judía que dice: era un hombre viejo de 40 años. Oye, ¿y este qué piensa? Era un hombre viejo de 40 años. Pues entonces yo ya a mis 50 ya soy un anciano. Es increíble. No crea que 40 años de estar con esa desgracia de no poder caminar. Pero llegaron las manos de Dios a través de Pedro y de Juan. Le dio la mano y lo levantó y le dijo: levanta. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 40 años que no caminaba, pero al momento, y era en público, en ese instante, cuando se da la palabra. Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero tenemos que dimensionarla de la misma manera que este hombre. Recibió no lo que quería, recibió más de lo que él esperaba.
Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, hermanos, y esperamos en Dios, Dios siempre nos da cosas mejores que las que nosotros buscamos de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo esta noche quiero orar por sanidad. Aunque hay pocos enfermos, hermanos, realmente pues no. Yo creo que yo estaba equivocado, a lo mejor sí, pero hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de sanidad. Sanidad en sus ojos, sanidad en su garganta, en sus pies, sanidad de migraña. Cualquiera que sea su enfermedad, Dios lo va a sanar si usted se enfoca en ese momento de Dios para su vida. En ese momento de Dios. El don de fe es una habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación muy particular. Los religiosos nos han enseñado siempre que si Dios quiere lo va a hacer. No, si tú quieres, Dios lo va a hacer. Si tú quieres, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca la puerta se le abre. Pero si no quieres, Dios a la fuerza no da sus bendiciones. Aquel hombre esperaba recibir algo, pero nunca imaginó que Dios tenía cosas mejores para él. Entrando al templo junto con ellos, entró alabando, entró glorificando a Dios. Tenía 40 años de estar dependiendo de otros. 40 años. Y Lucas dice, era cojo de nacimiento. Quizás sus pies estaban secos, sus piernas secas por la falta de ejercicio. Pero dice Lucas, al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Y Pedro le dio la mano, la ayuda que necesitan recibir de nosotros. Quizá diciéndole, ten fe. Yo no tengo lo que tú esperabas, pero tengo algo mucho mejor que darte. En el nombre de Jesús, levántate. Y Dios está listo para bendecir tu vida. ¿Quiere estar en pie conmigo? Aleluya. Usted puede cambiar a partir de esta noche. Usted puede salir de aquí diferente si usted confía. Él esperaba recibir algo de ellos, pero ellos tenían algo mucho mejor de parte de Dios. Es usted el que define, pero es Dios el que hace. Pero el que define eres tú. Eres tú. Eres tú el que tiene que pedir, el que tiene que clamar. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos que en medio de estas situaciones que vivimos podamos ver tu gloria sobre nosotros. Y en lo que harás en mí, podamos ver tu gloria, Señor. Yo creo en ti, Jesús.
En el nombre de Jesús, ven a sanar, y en lo que harás ven a curar, en mí, ven a quitar toda dolencia. en mí. Aleluya, aleluya. No solo para que vivamos una vida de calidad, sino para dar testimonio, que era lo más importante. Para que los que no creen, crean, Señor. Para que los que no creen, crean o conozcan. Por eso aquellos se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti. Aleluya. Maravilloso Jesús, Adórele, milagroso Señor, cúbrase, protéjase. el lugar de tu presencia. Dependa de Dios siempre, hermano. Tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti. Creo en ti, Señor. Reciba esa bendición sobre su vida. Desbloquéese de esa mentalidad religiosa, fanática. Yo creo en ti. Y libérese en el nombre de Jesús. Y crea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que es la gracia divina para este tiempo. La del Evangelio de Jesucristo, puestos los ojos en Él. Recibe toda la gloria, recibe toda Aleluya. la honra, precioso. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a confiar, a creer, a ser promotores, Señor, de este Evangelio maravilloso. Precioso.